pues muchísimas gracias, muy buenos días para todas, todos, todes. Pues sí, precisamente como lo comentaban, nosotras hacemos parte de un equipo grande que en este momento ya conformamos Aquelarre. Somos alrededor de 12 mujeres trabajando en el departamento del Cauca, realizando proyectos de comunicación visual y bueno, precisamente y más enfocados como en la producción editorial, en este caso, en la producción de materiales educativos y metodologías para hablar de derechos sexuales y reproductivos, para hablar de derechos humanos, de interrupción voluntaria del embarazo, de violencias basadas en género. Eso es un poco como los temas que a grandes rasgos nosotras estamos como manejando dentro de Aquelarre. Y bueno, queremos contarles hoy un poco quiénes somos, ¿no? ¿Qué venimos haciendo? Cómo venimos trabajando nosotras desde el Cauca, que ha sido, pues, desde ahí venimos, cada una de nosotros. Entonces, no sé si me ayudas con la siguiente diapositiva, por fin. Nosotros nos enfocamos, digamos que, o estamos como muy centradas en algo que hemos denominado, muchas gracias, la investigación-creación. Y ese es un ejercicio que nosotros hacemos constantemente en Aquelarre, un poco apostándole a investigar el tipo de temas que tratamos, ¿no? Hay una expresión como muy común siempre cada vez que nos presentamos y contamos qué hacemos, porque nos preguntan de qué profesión venimos. Y entonces cada vez que decimos somos diseñadoras gráficas, les parece muy curioso y muy raro que las diseñadoras gráficas estén hablando de derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos y demás, ¿no? Porque hay como un imaginario sobre el diseño que pareciera que esos temas no los tratamos ni los tocamos nosotros. Y nosotras creemos firmemente que sí, que el diseño y el arte está también para tener una posición política y puede hablar y puede investigar de este tipo de temas, ¿no? Y precisamente toda nuestra investigación y nuestro trabajo pues parte de conocer estas temáticas, hablarlas, discutirlas y posteriormente digamos que transformarlas en ejercicios comunicativos que nos permitan sobre todo, y es muy importante para Aquelarre, hablar y dialogar en nuestros territorios de esos temas, ¿no? Eso es como en general, no sé si... Siguiente, por favor. Bueno, nosotras hace 10 años empezó esta Aquelarre. Siendo estudiantes de diseño gráfico, nosotras somos del Cauca, pero de distintos lugares, de Corinto, de Río Blanco, País Pamba y Argelia. Entonces, digamos que la ruralidad nos atraviesa y las preguntas, pues por la ruralidad, el ser mujer, la orientación sexual, el conflicto, han sido como esos temas que se entretejen con nuestra experiencia de vida y pues eso, digamos, no podía estar separado de lo que hacemos como diseñadoras. Nosotras cuatro fuimos las que empezamos este Aquelarre, pero ahorita pues, por fin, somos más. Hay varias compañeras ya de distintas áreas de conocimiento y pues ahora nuestro equipo es un equipo interdisciplinar donde hay compañeras comunicadoras, psicóloga, antropóloga, artistas plásticas y bueno, ha sido todo este encuentro y de distintas áreas de conocimiento que nos han permitido enriquecer y alimentar esas preguntas que tenemos. Siguiente, por favor. Nosotras, digamos que hemos organizado o tenemos 3 líneas de trabajo. La primera tiene que ver con los proyectos de investigación, creación que mencionaba Nata, que son proyectos de Aquelarre, que responden como a las preguntas que tenemos como, bueno, ¿qué nos hubiera gustado cuando estábamos en el colegio? ¿Qué material nos hubiera gustado tener para hablar de sexualidad? La sexualidad no desde la prohibición, no desde lo patológico, sino desde la conversación, desde el placer. Y fue a partir de eso que empezamos pues hagamos los proyectos nosotras. Hacemos convocatorias, nos presentamos y se materializan en unos proyectos o en unos, digamos, dispositivos que permiten conversar, que por lo general son materiales editoriales pensados también para poder ser trabajados en la ruralidad. La segunda línea, asesorías, consultorías, proyectos gráficos. Digamos que esta experiencia nos ha permitido también como tejer unas redes y a partir de esas redes pues nos consultan, bueno, quisiéramos poder que nos diseñaran tal cosa, varias organizaciones sin ánimo de lucro, otras colectivas, como que hicimos tal investigación, nos gustaría poder que esa investigación se consolide en una cartilla o en una estrategia o no sabemos qué hacer, cómo lo podemos hacer. Digamos que esa línea responde a eso y también ha sido una forma de sostenibilidad a lo largo de estos años para poder, digamos, sostener el equipo. Y la tercera, espacios para crear y fortalecer comunidades creativas. Creo que, digamos, este espacio hace parte de esa tercera línea, que es un espacio de conversación, hacer talleres, intercambios, bueno, como que todo lo que pueda ir fortaleciendo ese tejido que hemos ido construyendo. Bueno, pues nosotros ya les mencionaba un poco que tenemos como una relación muy fuerte entre la dinámica de trabajo, como nosotras trabajamos, desde cómo lo hacemos, hasta nuestra posición política, ¿no?
todas las decisiones que nosotros tomamos, así toda la gente diga, a mí no me interesa la política, son políticas. Digamos, ¿sí? O sea, determinar de acuerdo, por ejemplo, cuál es mi postura frente a los derechos humanos, cuál es mi postura frente al aborto, por ejemplo, cuál es mi postura frente a los derechos sexuales y reproductivos, cuál es mi postura en el feminismo, por ejemplo. Eso determina la forma en que nosotros hacemos el material. Las ideas que transmitimos a través de nuestro material son determinadas estrechamente por la relación o la postura política que tiene Aquelarre en este caso. Esa postura política, por supuesto, no nace de un día para otro. Es un proceso que nosotras hemos ido caminando, sufriendo y también gozando en algún momento, porque también ha sido una cosa bien interesante como darnos cuenta de, por ejemplo, los mismos prejuicios que nosotras tenemos frente a la sexualidad, frente al aborto, ¿no? Frente a todas estas temáticas que tratamos. Y lo interesante de ahí es que precisamente esos ejercicios interdisciplinares que hacemos pues de diálogo con nuestras compañeras y demás, pues nos permiten eso, que nos confrontemos, que hablemos de esas ideas con las que no estamos tan de acuerdo, y precisamente también ahí ampliamos a otra red. Digamos, ustedes ven ahí, somos 12 chicas más o menos, pero tenemos otras compañeras que están en todo el Cauca. Las mismas compañeras de Feminas Ilustradas han sido parte de algunos espacios que nosotras les invitamos, y ahí hay una red de colaboración. Entonces esas redes nos permiten a nosotros también como hacernos esas preguntas, cuestionarnos y ampliar un poco la mirada. Entonces, para nosotros es importante eso, ¿no? También somos conscientes que nuestros proyectos y nuestros trabajos son procesos inacabados. Por eso les digo que estamos como en constante construcción, porque casi nunca decimos, este proyecto ya terminó y aquí cerró y está firmado en piedra, ¿no? O sea, como que nadie lo puede cambiar, sino que más bien creemos que siempre son sensibles a seguirlos mejorando, ajustando, cambiando. Eso, claro. La siguiente, por favor. Y bueno, también hablamos un poco de que toda esta experimentación nace y se sostiene desde los afectos. Digamos que hacer de este Aquelarre también un espacio de encuentro, de trabajo entre mujeres, entre compañeras, que también, lo que les decía, se forman en conjunto desde los feminismos y desde otras posturas políticas. Creo que ha sido como un ejercicio muy interesante. Casi que, bueno, iniciamos 4 compañeras que en algún momento pues estábamos en la misma universidad, sabíamos quién era la una y la otra, pero luego nos convertimos en unas compañeras y amigas. Creo que eso también es interesante. Digamos que a nosotras, pues yo escucho muy seguido como, ay, qué horrible ese trabajo en el que estoy, qué horrible ese lugar al que yo tengo que ir todos los días, detesto a tal persona, y en cambio a mí pues siento que soy una mujer muy afortunada, porque yo es como, qué chévere, voy a ir a parchar con mis amigas y hago trabajo además, ¿no? Y hago trabajo político del que me gusta. Entonces creo que eso también es como bien importante, y yo creo que de ahí rescato sobre todo que precisamente nosotros no estamos obligados a trabajar en lugares donde no queremos, sino precisamente ojalá formar y construir esos espacios donde queremos de verdad estar. El tipo de trabajo que queremos hacer también nosotros podemos de alguna manera proponerlo, ¿no? No es la única opción, por supuesto. Creo que obviamente hay factores que ahí influyen para realizar ese tipo de proyectos, pero creo que es clave también entender que no estamos como, o sea, que no es el único camino irnos a una empresa a producir, sino que nosotros también podemos hacer procesos, proyectos que ojalá respondan a nuestros intereses. Entonces es como clave eso. Siguiente. Bueno, nosotras vamos a hablar un poco como desde qué feminismo estamos, porque el feminismo es muy amplio, es diverso, digamos que podemos llamarlo feminismos, ¿no? Entonces como desde qué lugar estamos paradas. Es un feminismo que busca investigar, crear y transformar. Creo que nosotros no estamos como desde ese lugar del diseño que resuelve problemas, sino que el diseño que nosotros hacemos, yo creo que contribuye a una conversación, a conversar, a que la gente se encuentre, dialogue y que posibilite una transformación. ¿En qué sentido? De imaginarios, de prejuicios, ¿no? De esas cosas que son como los cimientos, ¿no? Como toda esta carga moral que hay frente a ciertos temas, y lo que nos interesa es que esos materiales alimenten la conversación. Nos interesa un feminismo que sea transincluyente. Estamos hablando de que no solamente es la mujer como el sujeto político, sino que es una mujer en un sentido amplio, personas sexogénero disidentes, que sea un feminismo que sea comunitario, autogestionado. Precisamente ha sido como pensando en ese diseño que queremos hacer, pues como que creamos un espacio para poderlo ejercer. Nos interesa mucho que sean los materiales que hacemos, bueno, como decía Nata, que no están acabados, sean dinámicos y sean desde lo pedagógico. Sentimos que
la educación como un espacio súper potente, y no la educación entendida como las aulas, sino como espacios de aprendizaje, y creemos que los materiales que diseñamos o lo que hacemos de alguna forma sea un pequeño aporte a eso, dialógico, interseccional y ruralizado. Pues nos atraviesa la ruralidad, como les comentaba hace un rato. Somos mujeres que venimos de pueblos, y pues eso nunca, esa pregunta por lo rural, pues como que nos constituye y está ahí siempre presente. Los temas que nos interesan, como mencionaba Nata, pues son relacionados con derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, y en ese marco pues también está hablar de aborto, hablar de temas que incomodan, hablar de sexualidad, hablar de orientaciones de género, de identidades de género disidentes, ¿no? Hablar un poco también de los trabajos del cuidado, hablar de las violencias basadas en género y cómo se atraviesan, pero sobre todo relacionadas con temas, por ejemplo, como el amor romántico, con las relaciones de pareja, los roles y estereotipos de género también están allí. Estos han sido como, digamos, varios de los temas que trabajamos, y es muy loco porque a veces nosotros nos reunimos y decimos, qué chévere hablar de, no sé, como estamos hablando, no sé, del amor romántico, debería haber un material que hablara de eso, y si lo hacemos, qué chévere, no sé, que así empiezan a surgir los materiales. De hecho, los materiales son respuestas a las preguntas que nos hacemos constantemente, y creo que eso ha sido como lo potente, porque luego vemos que esas preguntas que nosotros tenemos no son solo nuestras, sino que son propuestas que pueden ser colectivas, que podemos tejer comunidad, que podemos conversar con otros, y creo que eso es lo que lo vuelve pues lindo, y que vemos que es necesario seguirlo haciendo. Bueno, frente a los materiales que estamos realizando, pues creo que hay como unos temas que nos interesan, como unos criterios que hemos ido como tejiendo. Pues cuestionar esta representación, los roles y estereotipos de género, qué cuerpos están ilustrados, qué tipo de lenguaje estamos haciendo, a quiénes estamos excluyendo con la forma en que estamos materializando o representando, ¿no? Apelar a símbolos y formas de representación cercanas, ¿no? A veces como que decimos, esas pieles, esos cuerpos no tienen nada que ver con nosotros, o sea, es como, esto es una persona que ni siquiera vive en el Cauca, ¿no? De los materiales, pues pensamos que lo que nosotros hacemos, nos sintamos recogidas allí. También por eso hemos hecho material que por lo general son editoriales. Además de que nos interesa, también pensamos en cómo la movilidad, en el acceso a la tecnología que hay en ciertos lugares, y pues que esa dificultad que es real pues nos lleva a, bueno, pues inventemos unos materiales que sean plegables, análogos, los materiales no son inacabados, el material no va a resolver los problemas sobre hablar de aborto, sino que es una conversación que estamos allí como generando, y buscamos que digamos, el lenguaje que utilizamos pues también sea incluyente, también como en línea este feminismo que le estamos conversando, que estamos diciendo, y pues sabemos que se pueden, todos los temas se pueden conversar, siempre habrá como que no hay tema que no sea complejo, pero uno siempre puede encontrar la manera de hablar, ¿no? Entonces decían, pero ¿cómo van a hablar de roles y estereotipos de género con niños? Se puede, o sea, busquemos la forma en que lo podemos hacer, o sea, se puede. Entonces es como, vamos a hablar de aborto, es un tema que incomoda, pues hagamos unas tarjetas, hagámoslo lúdico, miremos el lenguaje que estamos utilizando, que sea cercano, que sea accesible. Entonces creemos que los temas todos se pueden abordar y sabemos cómo hacerlo. Siguiente. Y bueno, nosotras, ¿cómo hacemos o cómo desarrollamos este tipo de proyectos? Digamos que nos interesa mucho la metodología del taller, o sea, por ejemplo, lo que vamos a hacer hoy en la tarde, ¿no? Que vamos a estar como conversando también y haciendo, produciendo en colaboración con otras personas, es genial. Para nosotros es importante, por ejemplo, que la comunidad con la que vamos a trabajar, o el territorio con el que vamos a trabajar, pues uno quiera, nos acepte, nos reciba en ese espacio, y escucharnos y leernos y hablar ahí con los compañeros, las compañeras, es importante. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos primero, a veces en nuestras investigaciones, muchos talleres de indagación, y ahí, por ejemplo, recogemos imaginarios, ahí leemos un poco cuáles son como los intereses y los canales comunicativos de esa comunidad con la que vamos a trabajar, ¿no? Como que hacemos una lectura muy generalizada un poco de eso, y con esos detalles, con esos insumos es que nos vamos a producir las piezas que en algún momento hemos propuesto para ciertos territorios. Entonces, digamos que a veces eso también nos facilita que precisamente desarrollemos ejercicios de co-creación, ¿no? De pronto nosotras habíamos pensado, habíamos imaginado algún proyecto para cierto territorio, pero estando en
esos talleres surgen otras ideas, las mismas personas que participan nos dan insumos y eso es lo que nos sirve para co-crear. A nivel interno tratamos siempre de tener una distribución equitativa de tareas, eso ya es a nivel de Aquelarre. Poco a poco ha ido creciendo, antes éramos pues solo las 4 que estábamos ahí siempre como pendientes de todos los proyectos, pero dado que empezó a crecer precisamente en la misma organización y la solicitud y lo que hacíamos, por eso vinculamos a más compañeras, ¿no? Y entonces ahora lo que hacemos es dividirnos como por ciertos grupos y esos equipos de trabajo son los que tenemos como que tratamos de que haya alguien de alguna manera coordinando, pero tratamos de que todas hagamos tareas y de que todas tengamos algo que hacer, ¿no? No es como que la coordinadora vino y dijo hay que hacer esto, esto y esto y se quedó ella esperando a que te lleguen las tareas, sino que todas metemos mano. Por ejemplo, eso, hay que sacar un texto, entonces yo digo, yo hago una base de texto, listo, Moni dice, yo le voy a meter mano mañana, ¿no? Y las demás así le van metiendo como trabajo, entonces tratamos de que siempre todo sea revisado, ojalá por la mayoría de las compañeras, a veces pues no se logra que todas le metamos mano, pero sí tratamos de que en conjunto pues podamos revisar las cosas. Colaboramos con convergencias en lo político sin fines proselitistas, eso obviamente trabajamos con diferentes organizaciones que claramente tienen una postura política, que sabemos hacia dónde van, que hay unos cuestionamientos, por ejemplo, pues en años pasados también como bien fuertes contra el Estado, ¿no? Todo lo que fue, por ejemplo, los paros nacionales y demás, ahí hemos estado nosotros muy activos porque sabemos también que Aquelarre pues no es solo una organización que se dedica a producir materiales o a producir metodologías, sino que también es una organización que tiene una postura política y que la muestra y que está activa en ese tipo de escenarios. El género pues para nosotros sigue siendo una pregunta general, una pregunta transversal a nuestros procesos. Creemos que es necesario cuestionarnos precisamente todo eso que hemos constituido como el género y desde ahí nos seguimos trabajando, pues seguimos leyendo, seguimos cuestionándonos y pues invitamos también a otras compañeras, compañeros que nos ayuden un poco a pensar sobre ello, ¿no? Y pues claramente para nosotras es clave que la interseccionalidad sea parte de nuestro código metodológico. Digamos que también es un eje transversal, ya lo decía Moni, en Aquelarre estamos compañeras que somos de sectores indígenas, estamos compañeras del sector campesino, disidentes de la heteronorma, ¿no? Entonces como que tratamos como de vincular precisamente todos esos elementos que de alguna manera hemos vivido, hemos padecido, ¿no? Han sido opresores también en nuestra vida y tratamos un poco de cuestionarnos y hablar sobre ellos. Claro, como es. Y bueno, nos parece como muy importante siempre decir que las imágenes no solamente pues narran las relaciones de poder, sino que sostienen esas relaciones, ¿no? Y precisamente por eso, para nosotras desde Aquelarre es importante que cuestionemos qué tipo de imágenes estamos produciendo, cuál es el tipo de material que estamos desarrollando y por qué seleccionamos esas imágenes, por qué hacemos esas imágenes y no otras. Entonces eso es como clave para nosotras, por supuesto, el tipo de diseño que estamos haciendo, ya lo mencionaba Moni, tiene que ver con el contexto, ¿sí? Entonces nosotros estamos cansadas de ver libros de texto que incluso nos daba el mismo gobierno para nuestras instituciones educativas, en las que toda la gente era blanca, todo el mundo ahí es blanco, todo el tiempo se muestran ciudades y no le muestran a uno que también está en las lomas, que también está en las huertas, que también está la mata de plátano, ¿no? Ahí, sino que te muestran otros escenarios, que por eso para nosotros es tan importante que los espacios, o sea, que las imágenes reflejen los territorios en los que estamos, para que también vernos ahí expuestos nos permite reconocernos y acercarnos más también a las temáticas, ¿no? Es como claro. Sí. Bueno, en la línea de proyectos de investigación y creación, era un poco lo que les comentaba hace rato, que parte de esas preguntas que nos atraviesan, entonces son como nuestros proyectos propios en los que nosotras decidimos cómo lo hacemos, los tiempos en que lo hacemos, qué queremos, qué preguntas, qué sí, qué no, entonces digamos que de así nacen, ¿no? Pero no quiere decir que somos las que tomamos las decisiones, sino que a partir de lo que mencionaba Nata del taller, pues se va transformando. Pero la pregunta allí, o como la postura, lo que nos interesa cuestionar, siempre está allí. Entonces, como que queremos hablar de aborto, bueno, ¿cómo será que lo hacemos? ¿Dónde lo podemos hacer? ¿A quiénes conocemos? Yo conozco a tal, qué chévere si trabajamos con jóvenes. Listo, ¿jóvenes de dónde? Bueno, entonces, bueno, primero vamos allá a ver qué saben, qué han escuchado sobre aborto, conversemos, y así empezamos. Y así empiezan a crecer poco a poco los proyectos. Aquí tenemos unos ahora, si que los mostramos. Y bueno, como que parten son como nuestros hijos.
entonces como que les tenemos mucho cariño y lo que nos interesa es que luego de que ya se gestan o crecen en este lugar que nosotros hemos construido, luego salen, que nos alegra mucho, nos emociona que otras organizaciones, otras personas lo utilizan, es como, ay, qué chévere, usted usé su material para hablar con las madres cabezas de familia en tal lugar, o ve, qué chévere, usamos ese material que ustedes hicieron y hablamos sobre tal, jugamos a tal cosa. Y creo que eso es lo más enriquecedor, que es que el material que hacemos pues al final sirva para conversar. No vamos a cambiar, ni lo que les decía hace rato, como que no es que ya todo el mundo va a decir sí, estamos de acuerdo, la despenalización del aborto, obviamente sí, pero digamos que lo que nos interesa es que la gente se informe, converse, deje de ser un tema tabú, tanto prejuicio y tanta desinformación que hay alrededor de ciertos temas, que parecían que no es que no podemos hablar de eso porque es que ella sí piensa así, y nuestros temas no buscan como imponer una visión, no buscan decir es que esto es solo bueno, esto es solo malo, no, solo es como, a veces lo que usamos es el recurso que nos parece muy potente, es la narrativa, es como pues creemos historias, hay que crear historias para hablar de fulanita tal, fulanito no sé qué, y hay que crear una historia sobre alguien que quiere abortar. ¿Cómo se hace eso? La gente tiene que reunirse, tiene que opinar, tiene que decir qué es lo que cree, que la información, que lo que ha escuchado, lo que le han contado, y a partir de crear la historia y inventar, pues se ha creado toda una conversación que es al final lo que buscamos. Entonces pues creo que ahí vamos como camellando en esos temas y estamos como muy emocionadas, y hay otros que están en fila que también estamos como tratando de ir sacando poco a poco. Siguiente, por favor. Completamos 20 minutos. ¿Ya 20 minutos? Ah, perdón, entonces no, pues ya vamos a la siguiente campaña para mostrar como, bueno, el taller, perdón. Siguiente, por favor. Sí, más bien vamos directos porque creemos que hemos hablado. Exacto. Este material se llama el huerto de la vida. El huerto era porque es como la metáfora del lugar donde tú decides qué quiere que se cultiva, llegan plagas, qué decides si quiero cultivar o no, si quiero solo explorarlo, si quiero, bueno. Entonces es una metáfora que utilizamos para hablar de sexualidad con jóvenes. Siguiente. Este material, así única no yo me voy con toda. Bueno, La Hora Muerta fue un proyecto que hicimos a partir de una convocatoria que se llamó Pacto con Brujas, entonces fue una convocatoria de cuentos y el cuento ganador pues lo ilustramos. Sí, es parte de nuestro primer trabajo editorial. Entonces, por ejemplo, aquí hubo un cambio y una transformación. Nosotras, eso no lo contamos al inicio, pero nosotros iniciamos trabajando con la creación de accesorios ilustrados, porque bueno, todas las ilustrábamos, y luego pasamos ya a darnos cuenta que en realidad a lo que nosotros nos interesaba mucho era un poco más el desarrollo editorial y el desarrollo de proyectos un poco más complejos, ¿no? Que solo la mera producción de las piezas. Entonces como que empezamos precisamente a explorar otras temáticas y esta es una de las primeras. Ahora podemos ir a la siguiente, si quieres, como para que revisemos. Yo creo que ahí fue clave porque a nosotros, solo me añadí porque me parece importante eso, porque a nosotros nos gustaba a todas ilustrar y queríamos hacerlo, y bueno, entonces hicimos aquelarre, interveníamos objetos, pero nos dábamos cuenta que los proyectos que hacíamos en la academia o en los talleres estaban relacionados con sexualidad, con roles estereotipos de género, y nos dimos cuenta que eso era realmente lo que nos movía y lo que queríamos. Digamos que pensamos como un proyecto a largo plazo profesional, digo, qué chévere, eso es lo que nos apasiona, y si volvemos, y si transformamos Aquelarre, que Aquelarre se dedique a esto, y allí dejó de ser como pues digamos, a intervenir los objetos y se convirtió en un laboratorio. Era como para añadir eso más. Bueno, yo creo que igual podemos seguir, hay varios proyectos aquí que les queremos mostrar. Todo esto hace parte de justo a la línea de investigación-creación. Son proyectos que nosotras de hecho iniciamos en la universidad, fueron parte de nuestros trabajos de grado y luego se convirtieron ya en piezas que empezamos a difundir y a trabajar, ¿no? Desde otros escenarios, ¿no? Entonces por eso tiene todo este componente investigativo, tiene todo este componente de prueba, de desarrollo, de testeo de los materiales, y posteriormente ya pues lo sacamos, ¿no? A comercializar. Podemos seguir al otro. También, bueno, Anatomía también hace parte de unos ejercicios que tuvimos al interior de nuestro proceso formativo en diseño gráfico en la Universidad de Cauca. Vamos al otro, porfa. Este ya es un proyecto, por ejemplo, en el que nosotras hacemos un aporte desde la gráfica y cómo acompañamos
proyectos que son creados por compañeras de otros territorios. La autora Marol Coy es de Huila y es una compañera que le encanta escribir cuentos para niños, ¿no? Y ella también se está haciendo preguntas sobre los roles y estereotipos de género. Nos contactó y entonces ahí hacemos alianzas, por ejemplo, con Aquelarre. Y nosotras aportamos todo lo que tiene que ver cómo ese cuento gráficamente se va a ver, cómo vamos a narrar y acompañamos a las chicas también en toda la producción editorial, ¿no? Podemos ir. Yerbajes es otro de esos procesos que hicimos colaboración junto con las compañeras de Yerbateras, que son unas compañeras que están a nivel nacional, creo que también han estado aquí en Cali, Bogotá, han estado como en estas dos redes, ¿no? Trabajando para acompañar abortos con pastillas a través de las plantas. Ahí ellas tenían otra vez todo el contenido, todo el material, nosotras revisamos siempre el material, lo compartimos, hablamos con las compañeras de qué se quiere mostrar y hacemos todo el trabajo y el despliegue editorial para poder, ¿no? Ya materializarlo como tal. Sí. Hace parte de una revista en la cual trabajamos algunas compañeras de Aquelarre y nació también como después del paro nacional, a partir como de ciertas preguntas, hablar un poco sobre aborto, y ya tiene varias ediciones, una sobre aborto, sobre violencias patriarcales, sobre el paro nacional, los tipos de feminismos. Entonces es una publicación independiente que ha llamado a varias personas del suroccidente a escribir. Entonces como que es autogestionada y entonces digamos desde la editorial seguimos como trabajando los esfuerzos. Siguiente. Y bueno, nosotras, esta hace parte de las líneas, ¿no? De las que asesoramos. Siguiente, porfis. Justo nos buscan, ya les comentaba un poco Moni de ella, y es como que nos buscan a nosotras otras organizaciones. Este es un proyecto que hace Las Orquídeas, que es un grupo de teatro de compañeras Firmantes de Paz. Firmantes de Paz, exacto, compañeras firmantes de paz. Y bueno, digamos que, por ejemplo, ahí hacemos alianza con este tipo de proyectos, otra vez como un poco pensándonos también desde el género, cómo visualmente se va a ver también este tipo de materiales, ¿no? Creo que podemos ir al otro. Chayutse es un material para hablar de violencia sexual en el contexto del pueblo indígena Nasa del norte del Cauca. Entonces allí fue un trabajo con la Corporación de Ensayos, el tejido de educación, el tejido de salud y el tejido de... Bueno, eran 3 tejidos de Chamolaquihue y de la CIN. Y ella había toda una investigación previa sobre cuáles eran como los... digamos ¿cómo se dice? Como las representaciones o narrativas que había frente a la violencia sexual, y la idea era poder transformar eso y convertir en un material, en un juego para hablar con jóvenes y hablar precisamente de un tema pues demasiado complejo que era el abuso sexual, la violencia sexual en diferentes escenarios comunitarios, al interior del hogar, bueno, varios. Entonces fue como el trabajo con ellos y se desarrolló este material que se llama Chayutse, Relatos para hablar, sentir, pensar y sanar. Aquí solo se ve una parte, pero está como a 3 tintas y tienen varias la ilustración se superpone. Hay como unas lupas, entonces con una lupa de color puedes ver una línea, con otro color ves otra línea. Entonces era un poco relacionado como la violencia la vemos, pero a la vez no la vemos, ¿no? Entonces un poco hablar de eso que está oculto y que tenemos que empezar a ver con las capas. Entonces era un poco con también que digamos el formato, la propuesta gráfica está muy entretejida con lo que se quiere decir, con el mensaje, con la narrativa. Entonces digamos que todo es un todo, ¿no? El formato dice, la ilustración dice, el texto dice, entonces como que todo se une, y fue como una propuesta muy interesante y muy chévere en la que pudimos participar. Sí. Y bueno, también hemos estado trabajando con diferentes pueblos indígenas. Por ejemplo, este es el Huanco de Saberes y Expresiones del pueblo indígena Coconuco. Ahí también hacemos un contacto, un trabajo precisamente de ayudar a narrar a través de la ilustración precisamente cómo es ese territorio, ¿no? Cómo se quieren ver representados también nuestros compañeros de este pueblo indígena, ¿no? Y qué quieren fortalecer también con eso. Entonces, gráficamente también hacemos un acompañamiento en distintos proyectos, sobre todo proyectos que van mucho más enfocados a los procesos educativos, y bueno, ahí también le apostamos un poco, ¿no? a construir en conjunto con la comunidad, ¿no? Eso es como parte de nuestro ejercicio. Creo que son básicamente esos. Sí. Muchas gracias, nos pasamos unos minuticos. Entonces, a continuación, seguimos entonces con Féminas y
posterior a ello, entonces, ustedes que tienen los post-its, y hay otras personas que están allá, llegaron otros que están allá que no tienen post-its, entonces les vamos a compartir los post-its atrás mientras van cambiando o ya la tienen ahí decidido las diapos de Féminas. Listo. Pero yo creo que podrías volverles a contar a las personas. Claro. Hacia allá iba. Entonces, estamos repartiéndoles unos post-its a todos y bienvenidas y bienvenidos a quienes llegaron ahorita. Un poco para avivar el ejercicio de la conversación, la propuesta es que toda la conversación que venga posterior a estas dos presentaciones provenga de las preguntas que ustedes van a plantear a partir de las inquietudes que surjan de todo lo que se está conversando acá adelante. Entonces un poco es para dejar la conversación, para que no se quede acá adelante la conversación, sino que la palabra rote dentro del espacio. ¿Listo? Entonces les estamos entregando estos papelitos de colores para que ustedes pueden poner varias preguntas ahí, lo que se les vaya ocurriendo, viniendo en la cabeza, y luego vemos entonces cómo se va haciendo esa selección de preguntas. ¿Listo? Muchas gracias. Entonces, ¿estamos listos para Féminas? ¿Ya? Ok. Entonces seguimos entonces con Féminas Ilustradas. Bueno, buenos días a todas, todos y todes. Muchas gracias por estar en este espacio. Muchas gracias a los profes por la invitación. Estamos muy contentas de estar con las compañeras aquí presentes, las cuales admiramos mucho y son, digamos que un referente también para nosotras. Nosotras tenemos, digamos que una presentación no tan larga, pero pues igual les queremos como contar, no tan completa como la de nuestras compañeras, no para nada, pero bueno, como contarles un poco nuestro trabajo. Féminas Ilustradas nace aproximadamente hace 6 años, nace cuando estábamos inclusive estudiando aquí en la universidad, íbamos como creo que en 8º semestre, ¿cierto? Como algo así como 7º, 8º semestre, y nace en una conversación de amigas, en cuestionarnos como nuestro rol de mujeres, también como qué queríamos como hacer. Nosotras no nos veíamos tampoco como trabajando para una agencia o trabajando para, digamos, para las ideas de otra persona, sino que nosotras mismas queríamos como gestionar nuestras propias ideas, trabajar en compañía de otras personas también. Entonces nace como desde ahí, como que bueno, ¿cómo empezamos todo este proceso? Es muy chistoso porque Féminas al principio nace como, o sea, como algo muy vago, era como bueno, nosotras somos muy buenas en la ilustración, hagamos algo que le llegue a otras personas, pero entonces ¿por medio de qué? Y nuestra idea fue como hagamos libretas a la gente, pues como por nuestro gremio les gustan las agendas, las usan para dibujar, entonces como que llegue a esas personas. Y lo mismo de las compañeras era que, por ejemplo, en la ilustración queríamos ver mujeres diferentes, queríamos ver cuerpos diversos, que nosotras nos sintiéramos reflejadas en esa ilustración, porque por lo mismo siempre, pues digamos que un tipo de cuerpo hegemónico, siempre blanco, delgado, entonces como que no nos sentíamos representadas ahí. Entonces fue como el inicio de todo, como bueno, empezamos a hablar de diversidad, empecemos a hablar de diferentes culturas, porque pues nosotras no somos indígenas censadas, pero nuestro corazón está en el sur, está en el Cauca, está en Nariño. Entonces queremos ver también como esa mujer indígena, esa mujer campesina, esa mujer cotidiana. Entonces digamos que esto es, digamos, a grandes rasgos un poquito como de ese proceso, como por el que iniciamos, que es la serigrafía, el grabado, la encuadernación, porque tenemos un amor muy profundo por todo lo que es hecho a mano. En Féminas, Lina y yo solamente somos las dos y hacemos todo. Somos la que diseña, la que hace la serigrafía, la que encuaderna, bueno, todo. Bueno, no sé. Bueno, Féminas Ilustradas, bueno, sí, somos 2, pero cuando le pusimos Féminas Ilustradas pensamos en todas y en todes, por eso son féminas, porque si a pesar de que nosotras 2 ilustramos,
hablamos en colectivo porque hemos también acompañado y estamos también en otros procesos en donde no solo somos las dos, sino que hay más personas, hay organizaciones, hay también otras chiques y otras chicas en las zonas rurales, en las zonas urbanas que también se contactan con nosotras para que también apoyemos esos procesos. Pero bueno, devolviéndonos un poquito, desde antes de empezar, Féminas Ilustradas tenía obviamente muchas referencias, entre esas está también Aquelarre las conocimos en Popayán cuando yo estaba haciendo mi proceso de proyecto de grado, que ellas de hecho nos ayudaron mucho con esto de la metodología. Mi proyecto de grado fue con comunidad indígena NASA y pues ellas me apoyaron un montón con este proceso, entonces como que a partir de ahí se fue creciendo un montón de lazos en cuanto al diseño, viéndolo más como desde este círculo con lo social, con lo participativo. Y bueno, Féminas empezó siendo esto, es esto, de hecho todavía, es esto tan maravilloso, pues que para nosotras es desde lo que hacemos, desde nuestro sentir, desde las diferencias corporales también, desde las diversidades, plasmado con la serigrafía, plasmado en productos de diferentes usos. Bueno, aquí pueden ver, tenemos camisetas, los pueden seguir en redes. Tenemos fanzines, de hecho este proyecto de acá todo ha sido autogestionado. Tenemos un fanzine que nació así como esa idea de ¿por qué no hablamos de la cuerpa? ¿Por qué no le cambiamos ese nombre en vez de cuerpo, la cuerpa? ¿Cómo la sentimos? ¿Cómo la vivimos como territorio? Entonces nos sentamos un día y dijimos, hagámoslo porque pues, o sea, hay muchas formas también de encontrar apoyos, pero nosotras como que todavía no sabemos. Entonces dijimos, no, pues hagámosla con nuestros propios insumos. Y empezamos, nos dijimos, bueno, hagamos una convocatoria a ver qué tantas personas nos llegan. Y wow, fue una cosa totalmente increíble porque llegaron muchas personas diversas a querer también apoyar este proceso. Y de aquí esto salió colaborativo porque no solamente es nuestro, tanto en ilustración, sino como que también hay otras diversidades que escribieron, nos hablaron cómo sintieron su cuerpo, que dibujaron también, y fue una cosa bastante maravillosa. No tenemos imágenes abiertas, pero pueden seguir. Este es como que nuestro espacio, es nuestro espacio también casa, taller, en donde nacen las cosas, donde nacen las ideas de Féminas Ilustradas como marca. Bueno, contarles que, bueno, como les decía al inicio, nace como de esta idea, empezamos con las agenditas, pero luego gracias a una amiga muy querida, ya se llama Lina Gaitán, gracias a ella tuvimos como nuestro primer trabajo con una organización que se llama SOM, que es la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca, y con ella tuvimos como nuestro primer trabajo con una ONG, bueno, ahí nace un libro que hicimos, un libro ilustrado que fue también contado por una de las integrantes de esta asociación, y desde ahí nace como esta experiencia también de poder trabajar con otras colectivas, con otras organizaciones, porque al inicio solamente éramos como nosotras dos, con nuestras ideas, con nuestras ilustraciones, con nuestros productos, pero ya ahí como que es otro ciclo ya que empieza ya a hablar con otras mujeres, hablar de mujeres en el territorio, de hablar con otras organizaciones, ver otras miradas también y ver cómo nosotras podemos apoyar como esas ideas, apoyar desde el diseño, desde la ilustración, desde la comunicación. Entonces de ahí se abren grandes puertas porque fue de ahí que, digamos, nacieron diferentes como proyectos con otras organizaciones. Después de eso también nace otra mirada. Podemos cambiarlo para que bueno, sí, ver. podemos ir. Este es nuestro portafolio, de hecho. Entonces, bueno, está en desorden, creo, porque Melissa estaba hablando sobre ASOM. Pero este es un trabajo que viene, pues, a partir después de los contactos que realizamos con las distintas organizaciones, que de hecho pues eso es lo que siempre habíamos querido hacer desde el diseño, desde lo que veníamos también trabajando en diferentes materias aquí en la universidad, con la profe Lima, que también hablando un poco desde lo social,
Entonces, pues nuestra finalidad siempre ha sido esto, contar todo lo que está pasando afuera, las distintas violencias que están pasando también con las niñas, con los niños, con las mujeres, las personas que también viven en zonas rurales y que tienen sus diversas violencias. En las zonas urbanas también tenemos violencias, en el distrito hay violencias. Entonces, pues este proyecto fue no es un proyecto, sino que nosotras nos llamaron para poder hacer toda la parte gráfica. Esto es de Codacop, que es una organización de mujeres, y ellas pues hicieron esto, que es la política de protección a niños y niñas y adolescentes en veras del resguardo de Cañamón. Entonces hicimos toda la parte de portada, ilustración de portada y diagramación. Pues seguir. Bueno, esta es como la parte de diagramación. Antes de que hablara Lina, iba a decir como que otra, digamos, gran puerta que se nos abrió fue la parte de hacer encuentros. Nosotras no le llamamos talleres, sino encuentros, que es algo que, pues, digamos que no teníamos pensado, como que de pronto fuese como algo de nuestra experiencia también laboral, pero es muy rico, o sea, fue muy bueno porque inclusive ahorita en este momento somos profes, somos profes de dos grupos, de una de las señoras de la tercera y otra de niñas y niños, adolescentes, y ha sido una experiencia muy bonita. Y aparte de eso, porque también lo conectamos con nuestro trabajo, porque en muchos proyectos que hemos estado hacemos talleres con las mujeres en el territorio, hacemos talleres con los niños, quibetecnas también del territorio. Entonces como que esa mirada es, digamos, como enriquecedora también. Entonces digamos que tenemos como esas tres vertientes que nosotros le llamamos, que es como una parte, digamos que el proyecto más personal, que es donde hacemos, pues como que nosotras conversamos, sacamos ideas de qué queremos hablar, qué temas queremos como visibilizar. Y la otra está pues con las organizaciones, con las colectivas, ver también otras miradas, otros enfoques, y la parte de talleres también, de encuentros. Entonces digamos que esos tres son como los tres campos de Féminas Ilustradas. Bueno, yo creo que igual que Aquelarre, también hemos participado en este informe. Bueno, este informe es anual, es un informe de Observatorio de Derechos Humanos, es un informe de violencias de la mujer en los territorios, más que todo en el Cauca Norte, es de la Changualaquihue. Nosotras hemos participado más o menos como 2 años en este proceso, que es la parte de diagramación y ilustración de esta cartilla de violencias. Entonces, pues, es como toda la simbología que contiene también la comunidad NASA, y pues obviamente también enterarnos desde la lectura todas las violencias que están sufriendo las mujeres en contexto rural. Ahí podemos ir como pasando. Este proyecto fue muy lindo porque fue con los niños quibetecnas, fue en Toribio, ¿cierto? En Does. Sí, este sí fue un proyecto que hicimos en contacto con el semillero de las mujeres, que tienen las mujeres allá en Toes, norte del Cauca. Se llama Semillero Los Quibetecnas, son niños y niñas, que pues a ellos se les empieza como a inculcar desde muy niños todo lo que es el preservar el medio ambiente y también salvaguardar el territorio. Y pues a partir de ahí pues hicimos muchas conversaciones, muchos talleres también, en donde pues las niñas y los niños empezaban a contar sus historias de cómo viven el territorio. Empezaban a contar cuentos. Eso fue así. Entonces la actividad era crear cuentos, y a partir de los cuentos los niños hacían sus ilustraciones. Entonces este cuento es la recopilación de todos los cuentos que hicieron los niños más los dibujos de ellos. Bueno, ese fue un proyecto también que se hizo en el resguardo Huellas del municipio en Caloto, que también es lo mismo, o sea, como que se recoge
En este caso fue como una cartografía que hicimos y se trata como de recoger en cada territorio, como enfocarlo en algo, por ejemplo en las tulpas, la chagra, con los mayores, entonces como ver toda esa diversidad que hay en el territorio, y de ahí nace como Bueno, estas cartografías no se hacen desde lo virtual. Esto también nos lleva al territorio, entablamos diálogos con las mujeres, con la comunidad, para poder llegar a esto, porque pues de hecho esto no sabríamos cómo hacerlo sin ellas. Es necesario el contacto con ellas. Entonces se hace obviamente un taller en donde las mujeres identifican los espacios del municipio y qué quieren que se vea ahí. Podemos seguir. Esto fue todo lo que salió del proceso. Fueron varias cartillas, entre esas pues la cartografía. Ese es el tamaño de la cartografía. Esta es otra cartografía. Este sí fue con las mujeres de ASOM en Buenos Aires, Cauca, y lo mismo, también fuimos hasta el territorio, fuimos hasta Buenos Aires, hablamos con las señoras, que digamos que ellas, por ejemplo, lo que nos pasa con las mujeres de ASOM es que ellas ya tienen como muy claro como todas sus ideas, entonces nosotras somos como solamente como las acompañantes, porque ellas tienen súper claro como que cómo lo quieren enfocar, qué quiere que se vea, cómo quiere que se vea, entonces digamos que trabajar con ellas ha sido muy chévere porque hemos aprendido también un montón como de sus historias. Son mujeres súper berracas, determinantes, súper fuertes, entonces digamos que de ahí aprendemos también como un montón. Y también fue una cartografía, creo que hicieron una página web, ahí podemos ir siguiendo. Yo creo que a mí me marcó mucho este proyecto porque cuando fuimos a hacer el encuentro con ellas, yo salí llorando. Ese día lloramos, ¿no? Nosotros éramos como, porque ellas contaban todas las experiencias que han vivido en el territorio y pues nosotras desde la pantalla es que nos hemos dado cuenta de todo lo que pasa. Entonces, pues estar ahí como en tan contacto de lo que ellas han vivido con sus familias, con sus hijos, con sus abuelas, pues para nosotras fue bastante fuerte y pues yo creo que por eso le tenemos como tanto cariño a ese territorio, porque ellas son así, ellas se ven muy alegres, son demasiado alegres, son muy amorosas, llega uno y ellas la abrazan, es mucho amor, mucho amor. O sea, es como que han atravesado mucha violencia, pero eso no, como que no, o sea, no hace que sean como de pronto, no sé, como duras, quizás, sino que al contrario, o sea, tú las conoces y piensas que no, esta señora ha sido como, le ha pasado lo mejor en su vida siempre, pero no, o sea, han atravesado circunstancias duras, pero la alegría de ellas es, o sea, no sé, bueno, transmite mucho. Ese proyecto se hizo una página web, con la página web es interactiva, entonces empieza con el mapa y le das clic como a ciertas partes y salen los relatos de las mujeres y también podcast, porque pues esa comunidad tiene bastantes cosas, proyectos como en lo audiovisual. También tienen una película, tienen todo el documental. También. Bueno, y ya siguen como más ilustraciones, más ilustraciones que hemos hecho con otros proyectos, con otras colectivas. Estos fueron para unos podcasts. Ahí podemos ir como siguiendo. Pues no sé, creo que eso es como un poquito como de lo que es Féminas Ilustradas. No sé si Cristina quiera agregar otra cosa. Pues somos una colectiva, entonces lo colectivo está en estos trabajos que hemos hecho también con otras personas, con otras organizaciones como la anterior, con los podcasts, que hemos trabajado con personas diversas, entonces pues ahí hemos aprendido un montón de todo
desde el feminismo, pero pues obviamente desde un feminismo popular, desde un feminismo donde nos sentimos incluidos todas y todes. Y bueno, esto es nuestro proyecto. Muchas gracias. Agradecidos muchísimo por la presencia de estas colectivas maravillosas que han venido el día de hoy a mostrarnos como todos sus caminos, sus trayectorias, sus formas de hacer, sus maneras políticas de ver y asumir el diseño, sus activismos, sus compromisos en términos de lo social, que son tan importantes en un momento tan coyuntural en el que siempre estamos en un momento coyuntural en el planeta, o sea, realmente no nos zafamos de la coyuntura. Les pedimos entonces, en este momento estamos haciendo la recepción de los papelitos de colores con las preguntas, entonces vamos a ir pasando por sus puestos. No queremos presionarles, pero colaboraciones. solicitudes de trabajo, todos saben. Solicitudes de trabajo, que si aceptan solicitudes de trabajo. O pueden ser comentarios también. Intentamos una se puede iniciar desde boceto hasta que acaba. Y el menor de mano aquí. A veces cuando no tengo tiempo de comentar cosas, Aguanta. Nosotros hacemos Yulima tiene un montón. Alexa pone texturas, una cosa así como que tenemos roles. Que eso me parece como claro, ¿no? Porque eso a mí funciona mucho que uno. Esta técnica Por allá, qué bonito. Empezamos por, ¿tienes comentarios ahí? Comentarios y preguntas están mezclados. Ok, si quieres empecemos, vamos tirando comentario, pregunta, comentario, pregunta. Porque acá yo tengo un comentario, lo hacen desde atrás. Ay, gracias. Entonces, comentario, me encantó, son una inspiración para muchas mujeres. Gracias. Por allá, Duri, si tienes ahí como una pregunta para empezar. Sí, una pregunta. Su trabajo podría enmarcarse en el diseño editorial desde una posición política, perdón, no había punto, desde una posición política. ¿Cómo mantenerse fiel a ello sin la presión del mercado y de la seguridad, entre comillas, económica? Bueno, yo creo que hay posibilidades de buscar también espacios donde uno pueda trabajar el tipo de proyecto que uno quiere hacer, ¿no? O también como con quiénes va a trabajar y con quiénes no, ¿no? Y eso
yo creo que son varios factores. Lo primero, siento que es clave, ojalá pues empezar a buscar y a relacionarse con las organizaciones, empresas, pues como lo que sea, que sean un poco más alineadas a tu línea política, ¿no? Yo creo que cada uno tiene unas nociones y unos criterios de con quién trabajar. Esa es una pregunta que yo tenía también para Féminas. Por ejemplo, en Aquelarre nos hemos dado el debate de con quienes sí trabajamos y con quienes no, porque políticamente estamos de acuerdo con esas organizaciones o no, ¿sí? Puede ser que a nosotras nos llegue la USAID con una de las mejores ofertas, pero políticamente eso para nosotras no funciona, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tenemos una postura que sabemos y definimos y queremos que no. Pero hay otras organizaciones que también han llegado, hay otros fondos de financiación que han llegado y nos sentimos relativamente un poco más cómodas frente a eso, ¿no? Sabemos que el mercado es así, que los fondos, que al fin y al cabo toda la dinámica económica pues termina siendo extractivista porque pues ese es el sistema en el que estamos y eso también hay que aprender a ceder, ¿no? Nosotras creo que éramos un poco más radicales al inicio de Aquelarre éramos un poco más cortantes, ¿no? Con esto de no queremos que esto sea la mega industria, no queremos trabajar con tales organizaciones, no queremos hacer tal cosa y luego en algún momento pues claro, la vida adulta te toca y entonces ciertamente las deudas y todas las cosas afectan. Uno puede ceder de alguna manera, pero también tener y poner los límites para eso. Creo que eso es clave en un momento, ceder también y saber hasta qué punto con quiénes quieres trabajar y con quiénes no, y buscarlos, sobre todo buscar, porque creo que sí hay posibilidades en el mercado. Eso diría yo, no sé si ustedes. Y mira que, por ejemplo, también nosotras hemos tenido como la fortuna de siempre pues trabajar con organizaciones que tienen nuestro mismo enfoque. Ajá. Pero digamos que nuestro pues como que todo no siempre nos llaman, no siempre nos buscan. Pero por eso tenemos también como aparte esto del emprendimiento, si se puede llamar así, que es Féminas. Claro. Entonces, y ahí siempre hablamos también desde una postura, tenemos nuestra postura, hablamos pues de los temas que a nosotras nos tocan la fibra y todo. Entonces también desde ahí hay algo económico también, o sea, como que no nos quedamos solo con una cosa, como que solamente la ilustración, sino pues también buscamos como otros, o los talleres también, o sea, como otro tipo también de recursos para poder solventarnos también, que no vivimos del aire. Claro. Entonces como que, o sea, si nosotras siempre nos hemos abstenido a trabajar en agencias o trabajar en cosas que no están, pues como que políticamente no nos sentimos en esa afinidad, entonces si buscamos como otros medios, pero que no se salga también como desde nuestra postura. Sí. Yo no sé qué opinan ustedes, yo lo voy a lanzar también, y es como, pues digamos que nosotras sabemos que con esto podemos sobrevivir, ¿no? Y podemos vivir también de una manera digna también, y a eso le estamos apostando en Aquelarre, pero ciertamente sabemos que con esto nos vamos a hacer millonarias de la noche a la mañana, o una cuestión así, ¿no? Tampoco es nuestro interés ni nuestra postura política frente a eso, ¿no? Y para eso también hay otros trabajos, también hay otros procesos, cada quien mira y decide, pero en este sentido nosotros un poco partimos de esa realidad, ¿no? Y es que claramente el tipo de trabajo con el que estamos, las organizaciones con las que trabajamos, pues no son las más influyentes en el mundo. Exacto, pero a nosotras nos compensa un poco eso, de que no sean lo más caro, costoso y no todo el dinero del mundo, nos compensa que a nosotras a nivel político también nos interesa aportar a la sociedad de otra manera. Trabajando en la agencia tampoco se hace millonario. No. No se hace Ha sido una convocatoria maravillosa de preguntas, entonces como hay tantas preguntas, estamos acá como agrupando preguntas que como que se contienen. Y como son bastantes preguntas, entonces les vamos a pedir que por razones de tiempo, entonces como que tratemos además para darle lugar a las preguntas que han llegado. Entonces acá dice, y también han llegado un montón, les han llegado hasta invitaciones, mejor dicho, hay un podcast a los que las están invitando, bueno, ahorita les contamos. La pregunta, ¿qué consideran que es lo más importante tener en cuenta para trabajar en territorio desde el rol del diseñador? No, yo creo que aquí también es como la escucha, el saberse que uno va a ser afectado, en que uno no es como un sujeto externo a la realidad, sino que uno hace parte de,
el estar en un lugar afecta y es afectada, y creo que aparte también como dejar también que los afectos, lo emocional también lo atraviesan a uno y uno construye con la gente que está allí. Yo creo que si uno entra como con eso, todo lo demás se va dando, porque digamos, si hablamos de diseño, el proceso, todo eso se va a ir realizando a partir de si escuchan, si hay conexión con la gente, si hay sensibilidad. Creo que yo partiría de eso, porque sin eso creo que no, pues no hay más, no se puede gestar más cosas. Yo creo que también la empatía y también no entrar como con ese rol de que vos sabes más, no, porque de hecho llegas allá y sabes que de allí vas a aprender, entonces vas a aprender. Y también la idea es compartir eso que conoces y que sabes hacer, pero que también vas a aprender. Entonces, llegar con cero rol de que sabes más, no, eso sí. Sí, a mí me parece clave esto que menciona Lina, porque creo que uno a veces también tiene unas estéticas, también tiene una mirada, de alguna manera también, pues como desarrollar, que ha venido desarrollando también a nivel gráfico, ¿no? Y entonces siento que eso también a veces hay que ser mucho más flexible en las comunidades, sobre todo en territorios indígenas, ¿no? Donde los compañeros, compañeras, compañeros piden, por ejemplo, que en una ilustración esté representado todo el territorio, todo. ¿Sí? Es como, es que esa hoja es importante, es que esa piedra es importante, ¿no? Y uno dice, no, hay que ser un poco más, ¿no? Más limpio el diseño, no se va a leer, eso es amontonado, pero no, si me entiendes, eso también es una postura y una mirada, de alguna manera, de una perspectiva colonial que tenemos también nosotros de cómo debe ser el buen diseño, ¿no? ¿De dónde viene el buen diseño? ¿Quién dice cuál es el buen diseño y el mejor diseño o el más asertivo? Y digamos que en ese sentido tiene que ver también con de dónde vienen las escuelas de diseño que nos dicen cómo debe verse eso, ¿no? Entonces creo que también uno en los territorios tiene que aprender a ceder un poco eso, precisamente esa postura de que el único que sabe cómo comunicar y el que tiene la experiencia soy yo, y ustedes se acatan lo que yo les propongo. Creo que ahí hay que ceder muchísimo y aprender precisamente que en el territorio hay otros símbolos, hay otras formas de comunicar, y esas son las que tenemos que buscar, porque ese es el rol, en realidad, siento yo, como diseñadora, de buscar cómo comunicar en ese contexto. No como todo el mundo lo hace, sino justo en ese contexto. Acá hay unas preguntas entre pasado, presente y futuro. Yo las combiné. Porque tenemos 9 minutos para preguntas y respuestas. Entonces, las voy a tratar de combinar. Entonces, acá dice, ¿cuál ha sido el mayor desafío que han tenido ustedes para relacionar el diseño con la misión feminista? Y combinándola, ¿cómo ven sus colectivos a través del tiempo y en el futuro? ¿Cuál ha sido como el mayor reto de ver desde la perspectiva feminista nuestro trabajo, ¿no? Apostarle al diseño desde el feminismo? Yo creo que hay ciertas resistencias frente al mismo término de feminismo, y como que a veces uno dice, pero es que es feminista y lo vamos a hacer feminista, y yo creo que el encontrarme en dialogar con otras ha sido como, bueno, ellos sabemos que es feminista, pero entonces nombrémoslo de otra manera. Generemos que hagamos puentes y no hagamos como muros, ¿no? Y yo creo que ha sido como, bueno, esto va a hablar de aborto, ¿no? Pues, y a veces ha sido el reto como plantear los proyectos que queremos hacer. Dice, como queremos hablar de aborto con mujeres indígenas, ¿cómo lo hacemos? ¿Le decimos aborto? Bueno, no, vamos a hablar sobre derechos humanos, y dentro de los derechos humanos están los derechos sexuales y reproductivos, y dentro de ellos pues hay que hablar de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces como que ha sido un aprendizaje entender los lenguajes, los ritmos, las formas de empezar a trabajar con la gente, y yo creo que eso ha sido pues un reto, pero también ha sido un aprendizaje muy bonito, porque es como, bueno, pues no podemos hablar en esos términos ahora, en este momento no, de pronto más adelante, pero nuestra postura feminista, lo que queremos hacer, no se está desplazando, está siempre allí. Y la otra era cómo nos ¿Cómo se ven al futuro? O sea, ¿cómo se ven a través del tiempo ustedes? Pues yo creo que, bueno, nosotras somos muy soñadoras. Entonces, primero también, nos gustaría como poder llegar a muchos espacios, como a no solamente aquí en Colombia, sino como a nivel
internacional, como poder con este proyecto poder atravesar diferentes espacios, diferentes territorios. Digamos que una de los sueños más grandes que tenemos es ese. Y también poder tener como, o sea, también poder darle como trabajo a otras personas, que esta colectiva como que crezca en diferentes disciplinas. Y sí, como yo creo que una de las cosas como que más queremos es como eso. Sí. Bueno, como en la primera pregunta, yo creo que el diseño y el feminismo, bueno, vienes como más también para incomodar. O sea, estamos para incomodar. Yo sé que esa palabra, algunos, feminismo, está todavía muy, no sé qué palabra usar, pero como que choca, sí, está muy estigmatizada, choca mucho para muchas personas, para otras, porque yo también siento que hay juventudes que vienen con ese chip instaurado, entonces como que también está la idea de poder educar, de poder como mostrar estas posibilidades que también nos podemos nosotras compartir a otros sobre el diseño y el feminismo, más que todo enfocado en el territorio, enfocados en visibilizar violencias de género y también y diversidad. Yo creo que ahí también es el saber el lugar, ¿no? Uh-huh. Porque, por ejemplo, uno sabe que ciertas comunidades, ahorita lo decíamos, ¿no? Como que hay mujeres que dicen, no se enuncian desde esa palabra, pero sí, toda su acción, todo su proceso es muy feminista. Sí. Y decimos, bueno, pero, o sea, sí, ahí como que uno media. Pero siento que en la academia y en otros lugares, pues yo creo que no es negociable para nosotros decir, no nos vamos a enunciar desde ahí, sino que somos diseñadoras feministas. Y en otros espacios decimos, bueno, pues hay que ir viendo como que ir leyendo los lugares. Sí, buenísimo. Bueno, acá hay otras dos preguntas. Hay una pregunta por cómo ustedes, digamos, desde lo colectivo generan procesos de investigación, ¿sí? ¿Cómo son sus procesos de investigación desde una perspectiva como decolonial, un poco? Entonces, ¿cómo hacen estos procesos de investigación para producir diseño? Bueno, yo creo que las compañeras mencionaban los encuentros y nosotras los denominamos talleres, ¿no? Y creo que hay en esos espacios en los que uno puede producir en conjunto con las personas invitadas, creo que uno puede encontrar ahí, eso, lo que les decía, medios, canales de comunicación que son propios de ese territorio, que uno de pronto no los hubiera podido identificar sola, ¿no? O el equipo de diseño no lo hubiera podido identificar solo, sino es precisamente en diálogo y en colaboración ahí con las personas. Creo que precisamente códigos, símbolos, ¿no? Digamos, uno ahí puede encontrar cosas. A nivel técnico, por ejemplo, nosotros en algunos talleres hemos encontrado la gama cromática, por ejemplo, que se va a manejar en el proyecto que va a seguir. Esa no es una decisión que toma solo aquelarre y dice como, yo creo que para su proyecto estos son los colores que mejor les va, sino que precisamente en el ejercicio con los compañeros, compañeras, pues encontramos la gama cromática, ¿cierto? Encontramos cuál va a ser el canal comunicativo más acertado ¿no? Porque la gente llega y te dice, vamos a hacer una cartilla, y va a ser, pero cuando estamos ahí en la comunidad nos damos cuenta que la cartilla es lo último que van a ver, o sea, eso no lo van a tocar. Entonces es como, no, miren, resulta que creemos que hay una posibilidad más, y porque lo dijeron los mismos compañeras, ¿no? Entonces, esa ha sido una forma de construir en conjunto y a nivel comunitario, y también dar ese reconocimiento, que no es solo aquelarre, en el caso de nosotras, quienes llegamos aquí a desarrollar este proyecto que de alguna manera es pertinente para este tema, sino que precisamente es en conjunto y en colaboración que nosotras pudimos desarrollarlo, si no, no lo hubiéramos visto. Creo que eso me parece claro, ¿no? Y lo que se mencionaba hace rato de romper ese lugar del diseñador, el que sabe como experto, yo creo que es primordial para romper con ese tipo de conocimiento vertical, ese lugar tradicional, eurocentrado, de que es el diseño el que viene, entonces un diseño aséptico, es un diseño de cierto modo, entonces yo voy a hacer eso. Entonces creo que a partir de allí hay que romper como esa jerarquía y entender que hay otros saberes, otras formas de construir conocimiento, y que eso de alguna manera va a transformar el diseño que uno hace, y se va a transformar a sí mismo como lo hace, porque a veces uno dice, uy, eso que dije, porque lo dijo, es como, uy, eso es como muy
eso es un libro centrado, o eso es muy machista, uno también tiene muchas cosas. Entonces creo que es un ejercicio, el del hacer y el sentir, es como un ejercicio que va en doble vía, como que uno lo transforma y también tiene que cuestionarse pues todos esos prejuicios que uno tiene, y que aunque estemos aquí, lo que hacemos no nos quita pues que tengamos todavía unas cargas, ¿no?, de ciertas cosas con las que hemos sido socializadas pues durante mucho tiempo. Tratamos de ir haciendo como, hay que buscar, por ejemplo, es como, hay que citar tal cosa, tiene que ser más académico, pero ¿por qué? Porque parece que es el conocimiento válido. Entonces como que ahí en este ejercicio creo que uno lo pone, le tambalea muchas estructuras que ya pues no son tan válidas. Como que además los proyectos de investigación y creación nunca son un camino horizontal, nunca han sido un camino horizontal, siempre como que se empieza, sí, como que normal, bueno, sí, estamos en un buen camino, los objetivos y todo, pero no, en ese proceso vas descubriendo que son las cosas que tienes que cambiar y te devuelves otra vez al principio, haces bocetos, entras a la comunidad, te das cuenta qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan, te devuelves otra vez al principio, todo es así. Y tener también como ver presente diferentes miradas, como que no quedarnos solamente en este proceso de investigación solo con una, o sea, como de pronto la que te enseñan en la academia, sino también tener otras miradas que para mí son más valiosas las que son llenas de experiencia, más que como la que está de pronto en un libro. Entonces como que esas conversaciones también que se generan con la comunidad, esas experiencias, y lo que también decía la compañera Natalia, acerca como de esas gamas de colores también, que no son como, digamos que acá nos enseñan una psicología del color, pero pues en la comunidad el color es diferente, simboliza otra cosa, transmite otras cosas que digamos que en la academia no, y uno siempre va como con esa mirada como, pero llegas a territorio y es totalmente diferente, y entonces como también. Bueno, tenemos acá otras preguntas, pero entonces lo que vamos a hacer con estas otras preguntas es que como le tenemos que dar paso a nuestra siguiente experiencia, que es buenísima también y que viene de otros territorios, se las vamos a dejar a ellas porque van a tener un taller buenísimo en las horas de la tarde, entonces para que ustedes puedan escuchar estas respuestas de estas preguntas, entonces se las vamos a entregar para que ellas las puedan responder cuando les toque el taller, y vamos a hacer como este cierre a partir de algunos comentarios que también nos dejaron acá los asistentes y las asistentes. Y para cerrar, vamos a dejar estos que no son preguntas, sino como unos comentarios que han puesto en el público, como en señal de agradecimiento. Dice: me encantó todo el trabajo de ambas colectivas, me parece muy chévere que representen todo lo que normalmente no se muestra, son una inspiración. Dice: gracias, inspirador lo que nos comparten. Vivo en una zona rural y hago parte de la asociación y red de mujeres, y lo que vi hoy me motiva. Quisiera seguir aprendiendo de ustedes. De Tatiana Flores. Porque sepan quién es Tatiana y también se conecten. Un trabajo también muy interesante ahí en su comunidad. Dice: qué lindo como un proyecto de la universidad las llevó a hacer todo lo que son hoy en día. Para ambos grupos, las invitamos a un podcast de diseño en Unicauca. Acá hay una invitación. En Bellas Artes estamos haciendo otro podcast, así que también chévere, de diseños disidentes. Chévere. Dice: me encanta, es una inspiración para muchas mujeres. Felicitaciones por ese hermoso trabajo y su manera de ver la lucha de las comunidades desde otro punto de vista. Son admirables. Me parece una causa muy noble luchar por nuestra diversidad y la integridad de todos. Aprecio mucho el papel que desempeñan con las comunidades con las que han trabajado. Su gráfica es excepcional. Muchas gracias a ambas colectivas.